Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 11 años y nunca había ido a la escuela. No porque no quisiera aprender, sino porque sus piernas no lo dejaban llegar. Elías nació con una malformación congénita que torció sus huesos como ramas secas, dejándolo sin la posibilidad de caminar derecho. En el pueblito donde vivía, en la Sierra Escarpada de Puebla, nadie hablaba de médicos ni de derechos. La vida era trabajar, callar y aguantar. Su casa, hecha con tablas recicladas y láminas oxidadas, se aferraba a una ladera como si pudiera caer con el viento. Allí vivía con su madre, una mujer de mirada rota, y su hermanita pequeña, Isabel, de apenas 3 años. A veces no había comida. A veces no había silencio por las noches por culpa de la tos de la niña. A veces no había nada. Pero siempre había una cosa. Elías la cargaba. Con una cuerda y una manta vieja se la amarraba a la espalda como si sus brazos fueran piernas y su amor, el camino. El amanecer en la sierra llegaba sin avisar, sin piedad. Un frío que se metía por entre las tablas de la casa, helando el suelo de tierra apisonada, despertó a Elías antes que el sol. Desde su rincón, cubierto con una cobija delgada y agujerada, escuchó la respiración agitada de Isabel. Tosía de nuevo, esa tos seca, cortante, que llevaba ya varios días. Su madre no se había movido del catre. El cansancio de lavar ajeno en el pueblo la dejaba rendida cada noche. Elías no la culpaba. Sabía que hacía lo que podía. Pero él también sentía que debía hacer algo. Se arrastró hasta el fogón apagado y buscó entre los restos de maíz. No había nada, ni tortillas viejas, ni frijoles, ni un poco de sal. Solo el eco del hambre. Elías apretó la mandíbula. Esa mañana, como tantas otras, no habría desayuno. Pero lo que más le dolía no era el vacío en su estómago, sino el temblor en el cuerpecito de su hermana. La miró. Tenía la frente húmeda y los labios resecos. Se está poniendo peor, pensó. Recordó las palabras de doña Meche, la vecina más cercana, que vivía a media hora de distancia. Si esa niña no ve un doctor, se te va a morir en los brazos, mijo. Entonces lo decidió. Sin pedir permiso, sin avisar, sin pensar en las consecuencias, Elías tomó la vieja manta de cuadros, la cuerda deshilachada y se preparó. Amarró a Isabel a su espalda, como ya lo había hecho otras veces, pero esta vez con más firmeza. No era un juego, no era un paseo al campo, era una travesía, porque el centro de salud más cercano quedaba a 3 cerros de distancia. 5 horas a paso lento, 7 si uno se arrastraba con los codos y las rodillas. Elías no podía caminar, pero sabía moverse. Sus brazos, acostumbrados a cargar leña, agua y a su hermanita, eran duros como la tierra seca. Gateaba sobre los caminos de piedra con una técnica pulida por años. Sus rodillas protegidas con trapos, sus manos callosas. Avanzaba como una sombra determinada, como una criatura del monte que no conocía el descanso. El primer cerro fue el más difícil. Las lluvias recientes habían dejado lodo y ramas. En varias ocasiones cayó de lado y tuvo que girar con cuidado para que Isabel no se golpeara. La niña dormía, febril, envuelta en un sueño turbio. Elías le hablaba bajito. «Aguanta, Isa, ya casi llegamos». A mediodía, el sol picaba con rabia. Elías temblaba por dentro. La sed le quemaba la garganta. La espalda le dolía como si cargara piedras, pero no se detenía. Se arrastró entre arbustos, cruzó un riachuelo frío y cortante y siguió. A la entrada del pueblo donde estaba el centro de salud,
Varios adultos lo vieron avanzar. Nadie se acercó. Nadie ayudó. Solo lo miraban como se mira algo triste que no se quiere sentir. Solo un niño de 11 años, sucio, encorvado, con una niña amarrada a la espalda. Fue el doctor Julio quien lo vio desde la puerta del dispensario. No lo conocía. Era un médico voluntario que había llegado una semana antes desde Puebla capital, con la intención de pasar un mes ayudando en comunidades olvidadas. Y allí estaba esa imagen imposible, un niño sin piernas funcionales, cubierto de tierra, arrastrándose por la calle de terracería, con otro niño dormido sobre él. Julio corrió hacia ellos. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa a la niña?», preguntó agachándose. Elías no respondió de inmediato. Tenía la boca seca, los ojos irritados, pero sostuvo la mirada. «Tiene fiebre, tos, no comió, no se levanta». Julio lo ayudó a desamarrarla con cuidado. La llevó en brazos dentro del consultorio. Elías trató de seguirlo, pero sus fuerzas lo traicionaron y cayó al suelo. No lloró, solo se quedó allí, respirando como un animal herido. El doctor, entre revisiones, gritó a la enfermera: «Tiene deshidratación severa y signos de infección respiratoria aguda. Prepárame suero». Cuando por fin se acercó de nuevo a Elías, lo vio temblar de agotamiento. «¿Cómo la trajiste hasta aquí?», preguntó. «Como siempre», dijo el niño, «con los brazos». Elías no necesitó decir más. Julio entendió el peso de cada palabra, aunque no fueran muchas. Era un niño que, sin poder caminar, había atravesado la sierra cargando a su hermana enferma, solo con sus brazos y un amor que parecía no caber en su cuerpo pequeño y frágil. El doctor se quedó en silencio por un momento, observando aquel rostro sucio, marcado por el sol y la tristeza. No era la primera vez que veía pobreza en México, ni la última, pero aquella escena le rompió algo por dentro. El abandono, la falta de apoyo, la soledad que vivían esos niños invisibles de la sierra lo golpeó sin aviso. «Vamos a quedarnos aquí contigo y con Isabel», dijo Julio con voz suave. «No voy a dejar que pase nada malo». En ese instante, Elías sintió una chispa de esperanza, una luz débil pero real que se colaba entre la oscuridad. Por primera vez, alguien parecía verlo, no como un niño roto o inútil, sino como un ser que podía merecer ayuda y cariño. Los días siguientes en el centro de salud fueron duros. Isabel recibía tratamiento constante, su respiración mejoraba poco a poco. Pero el mayor desafío era Elías. No había camillas adaptadas, ni muletas, ni ayudas especiales para un niño como él. El personal trataba de hacerlo lo mejor posible, improvisando con lo que tenían. El niño no quería estar encerrado, pero tampoco podía regresar a la casa en la sierra sin la seguridad de que su hermana mejorara. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Elías miraba por la ventana el monte lejano, el lugar donde la vida había decidido ser dura, donde la pobreza había hecho su hogar y la indiferencia era el pan de cada día. Los otros niños del centro lo veían raro. Algunos lo señalaban con miedo, otros con curiosidad. Elías no se quejaba, no les respondía. Sabía que era diferente y ya había aprendido a vivir con eso. Pero a veces, en el silencio de la noche, la soledad se le hacía tan grande que sentía ganas de llorar. Fue una enfermera, Rosa, quien notó su tristeza. Una mujer joven que hacía guardias largas, siempre con una sonrisa cansada, pero sincera. Una tarde le dejó un cuaderno y un lápiz. «Para que escribas o dibujes lo que quieras», le dijo. Elías tomó el cuaderno con manos temblorosas. No sabía dibujar bien ni escribir mucho, pero empezó a hacer garabatos. Casas, árboles, el monte, su mamá y su hermana. Poco a poco, la hoja blanca se fue llenando de historias mudas.
La relación con Rosa se volvió un pequeño refugio. Él le contaba poco, pero ella entendía el peso que llevaba. Le hablaba de otros niños que también habían llegado solos, de los que vivían en casas sin luz ni agua, de los que nunca sabían si tendrían comida. Elías sentía que por primera vez no estaba invisible, que alguien lo veía no solo como el niño que no podía caminar, sino como Elías, con un corazón grande y una fuerza que nadie le había enseñado a tener. Mientras tanto, Isabel mejoraba lentamente. El doctor Julio mantenía la vigilancia constante, con un equipo pequeño y limitado, luchando contra la realidad dura de un sistema de salud que nunca llega completo a esos rincones. Una mañana, cuando el aire frío del amanecer aún dormía en el valle, Julio llamó a la madre de Elías por teléfono. La mujer, con voz quebrada, prometió que iría pronto a cuidar a su hija. No podía dejar la casa ni el trabajo, pero comprendía que aquello era urgente. Elías sintió un nudo en la garganta. Quería que su mamá estuviera allí, pero entendía la realidad que vivían. El abandono no era solo físico, sino económico y social. Su madre no podía más. Esa noche, el niño decidió que debía hacer algo para que su mamá no se sintiera sola ni perdida. Con la ayuda de Rosa, escribió una carta corta, torpe, llena de faltas, pero sincera. «Mamá, yo cuido a Isabel, no te preocupes, pronto todo va a estar mejor, te quiero». El mensaje se convirtió en una esperanza para los tres. La promesa de que, a pesar de la pobreza, del abandono, del dolor, había un hilo invisible que los mantenía unidos. Pasaron las semanas. Isabel salió del hospital con una salud frágil pero estable. La madre llegó para cuidarla, con ojos cansados pero agradecidos. Elías volvió a la sierra, no con sus piernas, sino con sus brazos y un corazón que aprendió a cargar el peso del mundo. No fue una historia de milagros, ni de soluciones mágicas. Fue la historia de un niño que, aunque no pudo caminar, encontró la fuerza para llevar a su hermana en la espalda y en esa carga pesada aprendió que el amor puede ser más fuerte que el abandono. El regreso a la casa en la sierra fue un golpe de realidad para Elías. La montaña seguía igual, implacable y silenciosa, pero ahora llevaba en la espalda un peso distinto, la responsabilidad que se había impuesto para cuidar a Isabel. Su cuerpo débil no siempre respondía, pero su espíritu no cedía. Cada día, al despertar, sabía que debía enfrentar la caminata para conseguir agua, la leña para cocinar y la atención que la niña necesitaba. La madre trabajaba en el pueblo cercano, lavando ropa y limpiando casas, pero no podía hacerlo todo. Elías se había convertido en su pequeño guardián, aunque a veces la desesperanza lo atrapaba en las noches oscuras, cuando el silencio se hacía insoportable y el frío calaba hasta los huesos. En la escuela, los niños lo evitaban. No porque fueran malos, sino porque no sabían cómo acercarse a alguien tan diferente. Elías no tenía muletas ni silla de ruedas, solo sus brazos fuertes y un cuerpo que el tiempo había endurecido demasiado pronto. La maestra, una mujer joven y cansada, intentó incluirlo, pero la falta de recursos y apoyo hacía que todo fuera un esfuerzo inútil. A pesar de eso, Elías no dejó de soñar. Soñaba con caminar algún día, con ir a la escuela, con que su hermana no volviera a enfermar. Esos sueños eran pequeños destellos de luz en la oscuridad que los rodeaba. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la comida, escuchó la voz del doctor Julio por teléfono. Hablaban de la posibilidad de conseguir una silla especial para Elías, una que pudiera ayudarlo a moverse sin depender solo de sus brazos. También mencionaron la ayuda de una organización en Puebla que trabajaba con niños con discapacidad. Elías no sabía qué pensar. La esperanza era un sentimiento nuevo, extraño y delicado.
Se aferró a ella como a una cuerda salvadora. Los días siguientes fueron de lucha constante. La pobreza seguía presente, pero ahora había una pequeña luz que se abría camino entre las piedras del camino. La comunidad, aunque callada y dispersa, comenzó a escuchar la historia de Elías y su hermanita. Algunos vecinos trajeron comida, otros ofrecieron palabras de aliento. No era mucho, pero era suficiente para comenzar a cambiar algo. Elías se aferraba a cada gesto, a cada sonrisa. Sabía que no podía rendirse. Su fuerza no solo venía de sus brazos, sino del amor profundo que sentía por Isabel y por su madre. En cada paso difícil, en cada noche helada, ese amor era su escudo. Pasaron meses. La silla llegó al pueblo, traída por voluntarios que bajaron desde la ciudad. Elías aprendió a usarla con torpeza, con esfuerzo. Al principio, sus brazos dolían más que nunca, pero pronto descubrió que podía moverse más rápido, más lejos. La escuela volvió a ser un lugar al que podía asistir. No todos los días, no todo el tiempo, pero era un comienzo. La maestra adaptó algunas actividades para él y aunque no podía correr ni jugar como los otros niños, su presencia ya era parte del aula. El doctor Julio seguía visitando la comunidad, no solo como médico, sino como un testigo que sabía del abandono, de la pobreza, pero también de la resiliencia. Su mirada no era lástima, sino respeto. Una noche, sentado en la puerta de la casa, Elías vio a Isabel dormir tranquila en su cuna improvisada. Sintió que el peso de sus brazos era menos pesado cuando estaba cargada de amor. Supo que, aunque la vida los hubiera dejado a la orilla del mundo, todavía podían caminar juntos. Elías no sabía si algún día caminaría con sus piernas, pero aprendió que caminar no siempre es cuestión de pies, sino de voluntad. Y con esa voluntad cargaba a su hermana, su esperanza y su futuro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Elías, ahora con la silla especial que le facilitaba moverse, comenzaba a ser reconocido en el pequeño pueblo como el niño que nunca se rendía. La noticia de su historia se había filtrado hasta la ciudad de Puebla y algunos voluntarios comenzaron a visitarlos, trayendo no solo recursos, sino también compañía, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Pero la realidad del pueblo seguía siendo dura. La pobreza no desaparecía con una silla o con visitas esporádicas. La escuela seguía siendo básica y los servicios médicos insuficientes para las necesidades que tenían. La madre de Elías continuaba trabajando largas horas y la familia apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Elías comprendía que la ayuda no sería eterna, que el abandono estaba arraigado en la tierra como las piedras del cerro. Por eso, con la madurez que la vida le había impuesto, comenzó a buscar pequeñas formas de contribuir. Aprendió a coser gracias a una vecina que le enseñó y con eso ayudaba a reparar ropa para venderla en el mercado local. No ganaba mucho, pero cada peso era un triunfo. Isabel, aunque mejor, seguía siendo frágil. Cualquier cambio de clima le afectaba. Elías la cuidaba con la ternura y firmeza que solo un hermano mayor puede tener, entendiendo que ella era más que su responsabilidad. Era su razón para seguir adelante. La comunidad comenzó a abrirse un poco más. Algunos vecinos se acercaban con interés genuino, pero también existía el rechazo, la ignorancia, que a veces se manifestaba en miradas de lástima o en comentarios susurrados. Elías los ignoraba, concentrado en los pocos que sí lo veían como un niño, no como un cuerpo roto. Una tarde, mientras ayudaba en la escuela, la maestra le pidió que leyera en voz alta para los niños más pequeños. Al principio se negó, temeroso de la burla, pero con la mirada amable de ella, aceptó. Cuando habló, su voz temblaba, pero llevaba un mensaje claro. No importa cómo camines, sino que sigas adelante. Los niños lo miraron en silencio.
sin palabras. Algo había cambiado. No era el niño que no podía caminar, sino un ejemplo de fuerza, un reflejo de lucha. Elías sentía que su historia ya no era solo suya, era la historia de tantos niños invisibles en la sierra y en el país, marcados por el abandono, pero llenos de sueños que el mundo parecía querer apagar. En una reunión comunitaria, el doctor Julio habló sobre la importancia de apoyar a esos niños, de crear redes de ayuda y de exigir políticas públicas que no dejaran a nadie atrás. Sus palabras despertaron una chispa entre los habitantes, una esperanza silenciosa que quizás, con esfuerzo, podrían cambiar su destino. Pero para Elías, la lucha era diaria. Cada mañana al despertar, enfrentaba la cuesta que llevaba a la escuela, la falta de recursos, la ausencia de atención médica constante. Era una batalla que parecía no tener fin. Una noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno algo que le había venido a la mente. No sé si caminaré con mis piernas, pero sé que no dejaré de avanzar. La frase era simple, pero poderosa. Era la promesa que se hacía a sí mismo para seguir luchando, para seguir cargando a su hermana en la espalda, no solo en el cuerpo, sino en el alma. El tiempo siguió su curso lento y pesado en la sierra. Elías ya no era aquel niño que se arrastraba sin rumbo, sino un joven de 11 años que, aunque no caminaba con sus piernas, había aprendido a caminar con el alma. Cada paso en su silla, cada palabra que decía en la escuela, cada gesto de cuidado hacia Isabel eran victorias pequeñas pero reales contra un mundo que parecía querer olvidarlos. La madre, a pesar del cansancio y la pobreza, había encontrado en su hijo una fuerza inesperada. Ya no veía en Elías solo la discapacidad, sino al hermano que llevaba en la espalda el futuro de su familia. Y aunque la sierra seguía siendo dura, el amor y la lucha se habían convertido en su refugio. Una tarde, mientras el sol caía entre las montañas, Elías llegó a la escuela con Isabel dormida en su regazo. La maestra lo esperaba con una sonrisa y los niños lo miraban con respeto, sin burlas. Había aprendido a leer y escribir, y aunque aún no podía recorrer largos caminos, su corazón era inmenso. El doctor Julio seguía visitándolos, ahora no solo como médico, sino como amigo, testigo de un cambio pequeño pero constante. Sabía que no había milagros ni finales perfectos en aquella historia, solo la fuerza invisible que da el amor y la perseverancia. Elías entendió que su camino no sería fácil, que la pobreza y el abandono seguirían ahí, pero también que no estaba solo. Que en la mirada de aquellos que lo acompañaban, en las manos que le ayudaban a avanzar, encontraba la luz suficiente para no rendirse. Con Isabel sana y protegida, con su madre trabajando y la comunidad despertando a una nueva conciencia, el futuro todavía parecía incierto, pero menos oscuro. Elías sabía que su discapacidad no era el final de su historia, sino el principio de una lucha que podía cambiar vidas. Y así, con la firmeza de quien ha aprendido a cargar el peso del mundo, siguió avanzando, no con las piernas, sino con el corazón. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.